Antes de empezar, pues, de tratar este tema, quiero nada más hacerles una presentación muy general. Tengo 5 láminas. Me gusta apoyarme de PowerPoint, pero no depender de PowerPoint. Entonces vamos a ver estas láminas y a partir de ahí ya entramos en el tema por el lado de la secularización. Nosotros es frecuente, y esto es un poquito más allá del derecho de ejecución penal, que vemos que hay derechos sustantivos, pero hay un punto intermedio al que casi nunca le prestamos atención, que son las garantías orgánicas y procesales. Y luego ya tenemos el aspecto fáctico. Normalmente se dice que en México las leyes son buenas, pero que no se cumplen. Y esto no es totalmente exacto, porque a veces las leyes son malas. Sobre todo son malas cuando no existen. Por ejemplo, aquí en el ámbito de las garantías orgánicas y procesales, en materia de ejecución penal, pues prácticamente eran inexistentes. No había una regulación completa con procedimientos detallados para hacer valer los derechos de las personas privadas de la libertad. Por eso nos explicamos que, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, que desde hace cerca de 30 años vienen atendiendo quejas por violaciones a los derechos humanos, pues siguen básicamente manejando el mismo tipo de quejas, y como que no se corrige la situación, y no se corrige en buena medida porque nos faltaba esa parte intermedia, las garantías orgánicas y procesales. Pues a esas garantías nos vamos a referir, y tienen que ver para determinar lo que pasa ya en la realidad. Entonces vamos a analizar si realmente cuál es el derecho sustantivo, que es la parte donde va a entrar la secularización, cuáles son esos medios de protección, y entonces sí, todo esto tendrá que tener un impacto en la realidad. Hasta ahorita, lo que es la ejecución penal, lo que es el ámbito de lo que se conocía como derecho penitenciario, se ubicaba estrictamente nada más en este engrane central, que es la administración, la dirección de los centros penitenciarios. Ahora ya tenemos un sistema mucho más complejo. Este pequeño, podríamos llamarle relojito, ¿verdad?, donde hay muchos engranes, como un reloj. Para que nos dé la hora, tienen que estar funcionando todos los engranes. Si falla uno solo, ya no nos dio la hora. Y van a ver ustedes que aquí el engrane más grande es precisamente el del Poder Judicial. Eso es algo completamente nuevo. Ese engrane antes ni siquiera existía. Existía este otro elemento que no es de engrane porque no tiene dientes, del ombudsman, de las comisiones de derechos humanos, que aportaban elementos, recomendaciones, observaciones, pero no movían, no controlaban la situación. En cambio, ahora tenemos a la dirección del centro con su comité técnico, con personal de apoyo, con autoridades auxiliares, pero también tenemos aquí a personas privadas de la libertad, defensores, organizaciones de la sociedad civil, al Ministerio Público, visitantes y autoridades de protección a grupos vulnerables. Es decir, es un entramado mucho más complejo el que va a determinarnos lo que es la vida en reclusión. Bueno, y vamos a explicarnos aquí qué sucede. ¿Por qué pasa que en la realidad se siguen repitiendo esas violaciones, siendo que la prisión es un espacio controlado? A diferencia de lo que sucede aquí afuera de prisión, en cualquier espacio público, en la prisión hay mucho más presencia de autoridad. Se controlan solo las puertas, se controla la vida, en conjunto la vida de la prisión. Y sin embargo, a pesar de ese control de la fuerza pública, ¿ustedes dónde me dirían que hay una mayor, digamos, densidad de ilegalidad? ¿Fuera de la prisión
o dentro de la prisión? Dentro, dice usted, ¿quién opina que hay más actos, más extorsiones, más robos, más violencia, en una palabra, dentro o fuera de la prisión? ¿Fuera hay más? Bueno, están divididas las opiniones. Vamos a verlo así como por densidad, ¿verdad? En una prisión puede haber 1.500, 2.000 personas, que son los que hay en una colonia, por establecer una comparación muy básica, ¿no? ¿Dónde habrá más de esta violencia? ¿En una colonia o en un reclusorio? Quizá viéndolo así, ya comparando dos escenarios similares. En la colonia. Bueno, tenemos opiniones divididas, eso también no era parte del programa, ¿verdad? Pero qué bueno que... Bueno, vamos a suponer que es en la colonia donde hay más violencia. Se los pondría entonces de otra forma. ¿Dónde debiera haber menos violencia? ¿En la colonia o en el reclusorio? En el reclusorio, eso sí es claro, ¿verdad? Ese no tiene porque hay mucho más control, porque no solo se controla, como decíamos, los accesos, sino que debiera estar controlado el uso de áreas al interior, el flujo, los tiempos, los movimientos, todo debiera estar bastante controlado, de manera que la violencia fuera muy excepcional en la reclusión. Y sin embargo, la violencia no es excepcional, más bien es casi la regla en reclusión. Entonces, eso podemos ubicarlo aquí, en esta primera base de la pirámide, la realidad penitenciaria. Nuestra realidad penitenciaria es una realidad, pues, en buena medida, de ilegalidad. Y es una enorme paradoja y una contradicción del sistema, porque perteneciendo la prisión al sistema de justicia penal, esto es importante, no pertenece al sistema de seguridad pública, pertenece al sistema de justicia penal. Perteneciendo a este sistema, que uno de sus elementos esté caracterizado por la ilegalidad, es grave, porque debiera ser, como mencionábamos, un espejo de legalidad, un modelo de legalidad, por ese control que se tiene ahí. Y vamos a ver qué pasa y por qué no existe ese control. Tenemos aquí varios pasos. El primero, tendríamos aquí a la dirección del centro. La dirección del centro es la primera que debiera tener el control de lo que pasa, y no siempre lo tiene. Y no hablo específicamente de Oaxaca, hablo en general de la República y particularmente de los centros estatales, de los centros locales en la República. Hay muchos centros que no están gobernados por las direcciones. Inclusive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo reconoce, lo tiene cuantificado, en cuántos centros no existe lo que se llama, ¿saben cómo? Recuerden ustedes cómo se llama ese elemento. No existe exactamente gobernabilidad sobre los centros. Y si no existe gobernabilidad, quiere decir que ¿quién controla entonces los centros? Los internos o internos y custodios, combinación de internos y custodios, pero no es la autoridad, no es la dirección como tal del centro la que controla. Entonces, esto ya es una crisis del Estado de Derecho. Pero necesitamos pasar por ahí. Necesitamos que la dirección controle lo que ocurre en el terreno, en ese primer piso de la pirámide. Pero si lográramos esto, no bastaría para lograr el ideal de una prisión con ley, para lograr el ideal del Estado de Derecho en reclusión. Porque hay muchos centros, los centros federales principalmente, entonces aquí empezamos a hacer distinciones, donde la dirección sí controla, pero no controla necesariamente de acuerdo con la ley. Entonces, para que se controle de acuerdo con la ley, necesitamos otros pisos de la pirámide. ¿Sí? ¿Por qué quiero decir? ¿Qué quiere decir que la dirección sí controla en los centros federales? ¿Quiénes de ustedes conocen aquí el centro federal del CPS 13? ¿Alguien conoce? Perfecto.
usted considera que hay control de la dirección sobre lo que ocurre. Hay control. Entonces, fíjense cómo ya es una situación. Por ejemplo, si comparáramos el CPS 13 con el reclusorio oriente de la Ciudad de México, diríamos, aquí la dirección sí controla, allá el director del centro no controla lo que pasa en el centro. Hay un enorme espacio de autogobierno. Bueno, pero aquí que sí lo controla en el CPS 13, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Nos falta, ¿qué elemento necesitaríamos para irnos acercando a ese ideal del Estado de Derecho? A ese objetivo, no quiero plantearlo más como ideal, ese objetivo del Estado de Derecho. ¿Qué necesitaríamos? Que ese director esté sometido a un juez de ejecución. Porque si la dirección controla pero no está sometida al juez de ejecución, pues puede controlar, pero puede controlar para mal. Por ejemplo, les voy a decir un elemento que se controla para mal en los centros federales. Los internos tienen que caminar. ¿Ustedes saben cómo tienen que caminar los internos en los centros federales? Mirando al suelo y con las manos atrás. ¿Ustedes consideran que ese es un elemento necesario en nuestro país para la gobernabilidad de los centros? Miren, tengo unos conocidos, amistades de un hermano que salió de reclusión. Estuvo 10 años en un centro, en varios centros federales. Y cuando salió y en su casa, de pronto lo encontraban caminando con la cabeza boca hacia el piso. ¿Qué haces, hijo? Levanta esa cabeza, ¿verdad? Así como cuando las mamás se desesperan y dicen, enderézate, hijo, ¿verdad? Hijo, levanta la cabeza, que aquí no estás en el centro, ¿verdad? ¿Cómo creas escondiendo? Son formas abusivas de imponer el orden. No quiere decir que entonces tengamos que irnos al extremo de el autogobierno y la falta de orden total en los centros. No, necesitamos orden y legalidad, pero no eso. Entonces ahí hay un ejemplo claro de un centro gobernado por la dirección, pero no efectivamente controlado por un juez de ejecución. Porque entonces el juez que tiene bajo su adscripción ese centro tendría que establecer que no, esa no es una forma adecuada de gobernar la prisión. Y entonces ya tendríamos una mayor garantía de legalidad. Ya no estamos solamente sometidos a la dirección, sino que entonces sometemos a la dirección al juez. Sin embargo, eso no basta para tener legalidad en los centros. Porque podríamos simplemente trasladar la arbitrariedad de los directores a los jueces. Y al hablar de arbitrariedad también podríamos hablar también claramente de trasladar corrupción de un nivel al otro. Y eso no nos resolvería el problema. Necesitamos que los jueces estén sometidos a la ley. En este caso, principalmente, pues, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero en términos más amplios a todo el orden jurídico. ¿Y ustedes creen ya que con esto ya completamos el cuadro? Fíjense, ya tenemos que la vida, los custodios y los internos están sometidos a la dirección a los jueces y los jueces a la ley. Pareciera que ya a nuestra pirámide no le falta nada. ¿Qué me dicen? ¿Qué le hace falta? Aprovecho que está tan chiquito que no alcanzan a leer. Así es que la Constitución. Necesitamos que la ley esté sometida a la Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces sí, ya tenemos la pirámide completa. Ya tenemos cada uno de estos pasos y ya podríamos tener un espacio, digamos, de legalidad ordinaria. Si lo vemos así, nos podemos explicar por qué nuestras prisiones siguen estando como están. Pues porque no tienen las capas superiores de la pirámide. Son pirámides incompletas. A veces falta desde la primera, desde la segunda aquí, la tercera, que a veces puede ya estar, pero a veces no ha entrado a ejercer toda su función
en reclusión, o a veces la ejerce, pero no la ejerce adecuadamente, y a veces la ley misma tiene problemas. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿qué problemas de constitucionalidad tiene la ley? ¿Verdad? Usted que le hace tanta propaganda a la ley, ¿por qué también dice que tiene problemas de inconstitucionalidad? ¿Dónde puede estar el problema? Pues sí tiene algunos problemas, mantiene algunas figuras como la libertad condicionada, que ojalá nos dé el tiempo, pero tiene serios problemas de constitucionalidad. Bueno, pues esta es la pirámide, y vamos a ver qué sucede. Déjenme hacerles una pregunta antes de pasar a la siguiente, la mía todavía no. Cuando hablamos nosotros de que aquí en esta base hay violaciones a los derechos humanos, dígame, ¿en qué violaciones pensamos? ¿Cuáles son las violaciones más frecuentes, más graves, más recurrentes en el ámbito, en ese primer piso? ¿Tortura? ¿Hacinamiento? ¿Salud? ¿Alimentación? ¿Trabajo? Bien, ahí podríamos seguirnos con esto. Pero fíjense qué curioso. Vamos a ver que lo que ustedes me acaban de contestar ahorita responde a un patrón muy similar a una situación que se ha presentado en Colombia y en Argentina. Porque ahí se presentó, se registró una situación en estos aspectos bastante similar a nuestras cárceles. Todos seguimos un patrón bastante parecido. Entonces, resulta que allá la Corte Suprema en los dos países decidió: vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a enderezar. ¿Cómo es posible que nos estén diciendo ahí que todo esto es parte del sistema de justicia penal y que nosotros tenemos la mayor responsabilidad porque somos la cúspide del sistema? Vamos a enderezar. Y entonces se mete la Corte Suprema de cada país y determinan que en Colombia, por ejemplo, utilizaron la expresión, no sé si alguien la conozca, dijeron: el sistema penitenciario de Colombia representa un estado inconstitucional de cosas. O sea, ven qué grave reconocimiento, ¿no? O sea, nuestro sistema, que lo creamos nosotros, porque la prisión es una creación del Estado, ¿verdad? No es algo que nos cae, ¿verdad? No es un fenómeno natural. Dice, esto es, no dijeron hay actos ilegales, hay actos inconstitucionales, esto es un estado inconstitucional, ¿no? Así como están en estado de pecado, ¿verdad? Es un reconocimiento muy serio. Sin embargo, entonces empezaron a ver, empezaron a analizar y vieron sacaron un inventario de los problemas y identificaron justamente este tipo de problemas que ustedes acaban de mencionar. Pero vean que no mencionaron otros problemas que ustedes tampoco mencionaron. Vamos a ver, piensen entonces en otras violaciones a los derechos humanos que no sean de orden material. Porque el artículo 18 constitucional dice: el sistema penitenciario mexicano se organizará conforme a los derechos humanos, ¿cierto o no? Y entonces siempre pensamos en estos derechos básicos, ¿verdad? Pues que no me torturen, que me den de comer, que pueda trabajar, que tenga espacio. Es obvio, es lo básico. Pero hay otros derechos claves aquí. Derecho a ver a la familia. Derecho a ver a la familia. Perfecto. Es ya una ampliación de estos derechos. Pero ¿qué otros derechos tendremos que tengan que ver ya, que tengan una naturaleza más instrumental? Comunicación. Acceso a la justicia. El acceso a la justicia es otra rama de derechos y es también un derecho humano comprendido en el 18 constitucional y comprendido, remitido por el 18 constitucional y todos los demás. Entonces necesitamos acceso a la justicia.
defensa y defensa especializada. Necesitamos también fiscalía. ¿Quién está aquí de la fiscalía? Magnífico. Fiscalía especializada en la ejecución penal, y vamos a ver su función específica. Es decir, necesitamos esas otras piezas para que funcione todo lo demás. No basta los derechos, digamos, materiales, necesitamos derechos instrumentales. Y fíjense lo que pasó allá precisamente. Se brincaron estos dos pasos de la pirámide. Y entonces la Corte Suprema le dice a la dirección: arregla todo esto. Arregla el agua potable y arregla la alimentación y arregla todos los detalles que estaban en ese inventario que sacaron de todas las quejas que se habían recogido. Y no le dijo, se les olvidó, porque contestaron igual que ustedes, no les dijo: oye, pero quiero que arregles la justicia ordinaria de ejecución. Y quiero que tengas una ley que te regule procedimientos ordinarios, porque no vamos a esperar que cuando hay un problema específico, pues vengan hasta la Suprema Corte para que se les atienda ese problema. Y entonces no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Fíjense que estas sentencias de Colombia, una es de 1998 y otra es de 2013, y no se han cumplido. Apenas hace 2 meses hubo una gran reunión para ver qué pasaba con el cumplimiento de esa sentencia. Y esta otra, el caso de Bisky en Argentina, es del 2005 y tampoco se ha cumplido. Y es lógico que no se haya cumplido. Lamentable, pero lógico. ¿Por qué? Porque se brincaron esos dos temas. Porque no se ve la importancia que tiene esa satisfacción de derechos instrumentales del acceso a la justicia, el acceso a la defensa y el acceso a la fiscalía en la ejecución penal, en lo ordinario, en lo cotidiano. Solamente con esos elementos, entonces la justicia constitucional sí podrá ocuparse de temas, pues temas generales, temas amplios, como decir, a ver, hemos visto esto y consideramos que, por ejemplo, el mantener a un interno en su celda más de tantas horas al día es una forma de maltrato. Y entonces ya dictan esa resolución, y esa resolución ya baja todo el ordenamiento jurídico, pero ya no tienen que andar viendo los detalles de cada prisión, porque yo les digo que eso es como querer podar el césped desde el 3er piso, ¿verdad? Imagínense unas tijeritas desde acá arriba cortando el pasto. Sería muy difícil, ¿no? ¿Quién tiene que cortar el césped? Pues el que está al nivel del piso, ¿no? Entonces necesitamos que funcione toda la pirámide. Y estos son los elementos, este es el eslabón de las garantías orgánicas y procesales que están representadas por el juez. ¿Y qué otro elemento nos falta aquí? Y la ley. Y entonces, antes nosotros, que no teníamos ni juez ni ley de ejecución, teníamos ley de normas mínimas y algunas leyes de ejecución locales, ¿verdad? Pero estas leyes no regulaban todos los procedimientos, ni le daban las amplias facultades que ahora tienen los jueces de ejecución. Entonces, de ahí la importancia, pues, de estas instancias previas para poder tener una prisión que responda a esa idea a ese control y a ese sistema piramidal. ¿Queda claro? No sé si tengan algún comentario, pregunta hasta aquí, para que esto sea un poquito más interactivo. Díganme. Y quisiera comentarle que actualmente en esta administración, en ninguno de los centros penitenciarios del Estado hay ni hacinamiento ni hay sobrepoblación. En este año tuvimos la calificación más alta que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por primera vez pasamos de una calificación reprobatoria, tuvimos una calificación ya de 6, que no deja de ser poco, pero para lo que significa obtener esa calificación ha sido un trabajo muy arduo de todos
desde la subsecretaria, la señora subsecretaria, hasta los directores que trabajamos en los centros de internamiento, ¿no? Es cierto que hay necesidades para los privados de libertad, pero también es cierto que el artículo 7 o 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que todas las instituciones de gobierno son corresponsables de la reinserción, no únicamente el sistema penitenciario. Entonces, yo creo que esto es como usted bien dice, es un problema de todos. Actualmente en el Estado, para darle de comer a los privados de libertad, tenemos 20 pesos para los comunes. ¿Sí? Con esos 20 pesos deben almorzar, comer y merendar. Y sin embargo no comen nada más frijoles y tortillas. Hay una alimentación adecuada y cualquier persona puede, de los aquí presentes, si lo dudan, pueden ir a cualquiera de los centros y constatar que efectivamente los presos de libertad sí están comiendo bien, están siendo atendidos conforme a lo que tenemos. Todos tenemos doctores, y cuando no se puede dar la atención médica en el centro, se llevan a los presos de libertad a los hospitales, ya sea públicos o privados, y eso lo saben los señores jueces porque son los que dan la autorización para que salgan los presos de libertad a las consultas, a las curaciones. Entonces, sí hay cierto desconocimiento de lo que, y lo digo con todo respeto, de que en Oaxaca sí se está trabajando, dentro de lo que es el sistema penitenciario, estamos trabajando arduamente para que no haya violaciones a los derechos humanos de las personas. Hemos hecho, un trabajo en conjunto y actualmente no hay comunicación, no hay hacinamiento, no hay sobrepoblación. La comida está, dentro de lo que tenemos, está balanceada, porque nosotros mandamos, todos los directores mandamos el menú que les damos de comer a los presos de libertad a las autoridades inmediatas. Entonces, sí están siendo atendidos los derechos humanos. No hay las violaciones que se están mencionando, y yo creo que es justo que yo lo diga, porque si no los defendemos, nosotros vemos quién nos va a defender, ¿no? Pero lo digo, estamos haciendo un trabajo que yo creo que debe conocerse y yo creo que usted está refiriendo a lo que es a nivel nacional, y desconozco en los estados o a nivel federal, pero a lo que es a nivel en Oaxaca estamos más allá de las violaciones de los internos o de los presos de libertad. Le agradezco en primer lugar su presencia y en segundo lugar que intervenga y que participe usted en este espacio para visualizar, para conocer más el mecanismo y el alcance de la ley. La ley y la pirámide, digamos, es un sistema de garantías. O sea, quiere decir que lo normal debe ser que las cosas funcionen. Así como normalmente en la vida en sociedad, en la familia, pues las cosas funcionan, pero necesitamos tener una garantía de acceso al juez de lo familiar cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? Cuando el padre no cumple con su obligación alimentaria. Entonces, si estuviéramos aquí hablando, por ejemplo, de las implicaciones que tienen de las obligaciones alimentarias, y obviamente aquí habría muchos padres de familia, pues es lógico que muchos digan, oiga, pero yo cumplo con mis obligaciones alimentarias. Perfecto, ¿verdad? Lo que estamos viendo es para cuando los padres no cumplen con sus obligaciones alimentarias, pero lo normal es que usted cumpla y que, bueno, está en su función en cumplir con sus obligaciones alimentarias. Pero no está por demás que sepa el alcance de todas las obligaciones alimentarias, pues, para tener ese conocimiento y para que todos sepamos cuál es ese estándar al que estamos obligados, ¿no? Entonces, esto nos da esos elementos. Bien, yo les propongo que pasemos, y aquí vamos a ver en la parte procesal ya cómo intervienen esos, cómo participa la sociedad para garantizar y para contribuir y favorecer que las autoridades y reconocer cuando las autoridades están cumpliendo ese deber. Es muy, muy importante también el aspecto del reconocimiento a la labor hecha de ahí,
la transparencia tiene también ese sentido. La transparencia en los juicios penales ordinarios, la publicidad en la audiencia, no tiene por objeto nada más identificar cuánto el Ministerio Público está leyendo en la audiencia, por ejemplo. También tiene por objeto decir, ah caray, vengan a ver esas audiencias para que vean qué buen juez hay ahí. Ese es el sentido de la transparencia de la vida pública, ¿no? Entonces, vamos a entrar a ver la publicidad, la importancia de la publicidad, de la transparencia en los centros de reclusión. Bueno, hasta aquí entonces dijimos, esto era una entrada nada más. Puede ya apagarla incluso para que no nos distraiga, y vamos a entrar al aspecto de secularización, dijimos, ¿no? ¿Qué idea aquí precisamente en la tierra de Benito Juárez? ¿Verdad? ¿Qué les dice la idea de secularizar? ¿Qué les da la idea de un Estado laico y secular? Es un Estado que se maneja de acuerdo con unos principios religiosos, ¿no, verdad? O de acuerdo, podríamos pensar, con una teoría psicológica. El Estado como tal adopte una doctrina psicológica porque el gobernador es de la escuela freudiana y entonces se imprime una ideología freudiana a todo su gobierno, una concepción determinada de la vida. ¿Les parecería a ustedes que eso iría a tono con el espíritu libertario del artículo 3 constitucional? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Qué es lo secular en el ámbito de la ejecución penal? ¿A qué se opondría lo secular? ¿Por qué hablamos de secularización? Y para explicar este concepto tenemos que narrar muy brevemente cuál ha sido la evolución de ese derecho de ejecución penal desde 1917 hasta la fecha. Vean, en 1917 había un concepto no secular de la ejecución penal. ¿Alguien sabe cuál era ese concepto? ¿Cuál era el fin de la pena en 1917? Regenerar. Vean cómo es un concepto no secular. Es decir, podríamos equipararlo a no jurídico. Regenerar. Esto nos lleva también al derecho penal de autor, ¿verdad? Es decir, es una persona que en sí misma se había que regenerar, entonces el sujeto penal era un ¿qué? Era un degenerado, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué categoría es esa. Imagínense que estamos aquí en una audiencia de ejecución y que vamos a ventilar un asunto y decimos, ¿qué pasa el degenerado? Ya llega el cuate todo ya noqueado, ¿verdad? Es un degenerado, ¿qué esperamos, no? No. ¿Qué pasa la persona privada de la libertad? Ese es un concepto secular. Persona privada de la libertad. No lo estamos calificando a él, estamos describiendo su situación jurídica. Está privado de la libertad, eso sí lo está, pero degenerado, no. Y entonces ese fue el concepto que rigió de 1917 hasta 1955, o sea, medio siglo entraron con ese concepto. ¿Todos lo escuchan bien? ¿Sí? ¿Allá atrás me escuchan ustedes también? Perfecto. Porque siento que casi me tengo que comer el micrófono para que llegue mi voz. Bueno, entonces vean, 17 manejamos la degeneración, una categoría de orden moral, porque degenerado es una calificación o descalificación, ¿verdad? Moral. Esto cambió en 65. ¿Cuál fue el concepto que se incorporó? ¿Con qué concepto crecimos y nos educamos nosotros? Con el de readaptación, ¿verdad? Y veamos, entonces, el sujeto que necesita readaptación es un ¿qué? Entonces un desadaptado. Entonces, pues ya mejoró su suerte, ¿verdad? Porque ya no es que pase el degenerado, es, a ver, que pase el desadaptado. Bonita friega le pusimos también, ¿verdad? Un desadaptado, una normal. Por eso era objeto de tratamiento. Por eso la ley hablaba del tratamiento, el sistema técnico progresivo e individualizado.
Por eso se aplicaban estudios de personalidad. Aquí entiendo que ya no se aplican estudios de personalidad, señor director. Sí se aplican estudios de personalidad. Esto necesitamos analizar. Es un punto sutil, pero necesitamos analizarlo porque el estudio de personalidad corresponde al modelo de la readaptación social. Es un estudio para ver el grado de adaptación, el grado en que la persona ya se corrigió. Entonces, ese fue el modelo. Ya fue un avance hacia la secularización, pero incompleto, porque se pasó de una categoría moral a una categoría de orden conductual o psicológico. Y entonces el paso más avanzado se da otros 50 años después. Tal parece aquí, amigas, amigos, que vamos caminando y cada 50 años damos un pasito, 50, otro pasito. O sea, aquí nos vemos dentro de 50 años. Bueno, ¿cuál fue el pasito que vimos ahora? ¿A qué paso llegamos? A la reinserción. La reinserción es un concepto ya mucho más neutro, mucho más jurídico. Es la calidad, es una categoría jurídica, no es una categoría personal. No es que está reinsertado, no, es que obtuvo la reinserción. No se mide en grados, está poco o mucho reinsertado, o no se dice es un éxito de reinserción social. No, no hay éxito ni fracaso en la reinserción social, porque la reinserción es una categoría jurídica, es el cumplimiento de una resolución judicial, incluso de la prisión preventiva. Se alcanza la reinserción cuando se obtiene la libertad, porque se obtiene una sentencia de libertad, o cuando se obtiene la libertad después de cumplir la pena. Es estar libre de una obligación jurídico-penal con el Estado. Esa es una persona reinsertada, es una categoría jurídica, no psicológica, no moral, jurídica. Estoy libre de adeudos. Es como un certificado no adeudo con el Estado, no adeudo penal con el Estado. Ese es liso y llano, eso es lo secular. Entonces, esto implica que vamos a observar en reclusión únicamente el comportamiento. Ya no nos vamos a meter a escarbar la psique de la persona, porque eso es una forma del sistema inquisitivo de ejecución penal. Y si cambiamos al sistema adversarial en materia del proceso penal, necesitamos también dejar el sistema inquisitivo en la ejecución penal, y ya no podemos seguir indagando en la mente de las personas. Y porque además ya se reformó el artículo 24 constitucional, que establece la libertad de convicciones éticas, y eso tiene un enorme impacto en el ámbito de la ejecución penal, porque yo tengo derecho a tener la convicción ética que quiera, y el Estado no se puede meter con mis aspectos internos éticos, no puede valorarme, no puede calificarme en lo interno, solamente puede calificar la conducta externa que afecta a los demás, porque esto es parte del derecho penal, y el derecho penal solo ve conductas materiales externas que además son dañinas. Que no vimos que el derecho penal es la última ratio, pues porque maneja las conductas solamente cuando ya no hay otro medio, otro remedio para solucionar una conducta que es antisocial, pero se maneja en el ámbito de la conducta. Entonces, esto es lo que implica esa secularización. Convertir el derecho de ejecución penal estrictamente o enteramente en parte del derecho penal. Y el derecho penal se maneja por categorías jurídico-penales, no por categorías personales. Lo que se ventila en las audiencias de juicio oral es si la persona es responsable de un hecho determinado por la ley como delito, no si la persona es egoísta, tiene bajo control de impulsos. ¿Eso qué nos importa? Nos importa si el señor o la señora cometió un delito o no, punto. Lo demás es intrascendente.
Por lo tanto, en ejecución también es intrascendente lo que tenga la persona dentro. Y entonces me pueden ustedes decir, oigan, yo creo que mi micrófono ya se cansó, déjenme ver si me cambian el otro, porque siento que va bajando esto, porque no, sí se oye bien. Entonces a lo mejor yo soy el que estoy bajando, ¿verdad? No, sí. ¿Sí? ¿Seguro que me oyen atrás? ¿Les puedo preguntar? Bueno, déjenme tomar un poquito de agua entonces. Vamos a ver una aplicación concreta de esto. Yo le agradezco mucho, Presidenta, que tenga usted toda la paciencia para estar aquí en una materia que no es la suya. El interés. El interés. Muchas gracias. Y el escuchar tan práctico, tan sencillo y tan complejo. Espérese. Bueno, ustedes me dirán, y les pido que en cualquier momento ustedes me puedan intervenir, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué acaso el artículo 18 no dice que el Estado proporcionará educación, trabajo, capacitación para el deporte, salud, educación, trabajo, capacitación para el trabajo, salud y deporte, como medios para que la persona no vuelva a delinquir? ¿Dice eso el 18 no lo dice? Bueno, a ver, de pura casualidad, ¿alguien de ustedes trae aquí una constitución impresa? Miren, yo les recomiendo, no salgan sin ella. Bueno, van a ver una cosa aquí muy curiosa que a lo mejor no han observado ustedes. Pero esa parte que les leí, donde dice, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Bueno, eso se agregó recientemente. Entonces, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Ustedes habían visto que aquí hay un sello de agua en su constitución, una marca de agua, como los billetes. Ahí está. ¿Qué figura se puede apreciar detrás de estas palabras? ¿A quién nos imaginamos? ¿A quién estamos viendo ahí? Fíjense, es alguien que le falta educación, trabajo, capacitación para el trabajo y de colmo, salud y que no hace deporte. Entonces, ¿a quién estamos dibujando ahí? A un pobre, ¿verdad? A una persona pues bastante maltratada por la vida, ¿verdad? Porque le falta casi todo, ¿no? Educación, trabajo, ¿sí o no? Ahí está, ahí se ve clarito. Y entonces, ¿esto cuándo se escribió? Sobre todo lo que toca los tres primeros elementos: educación, trabajo y capacitación para el trabajo. ¿Cuándo se redactaron? En el 17, en 1917. Vean ustedes cómo aquí nos está reflejando, y es lamentable decirlo, pero el espíritu clasista en este sentido de un constituyente que en otros aspectos fue tan avanzado. Pero aquí estaban identificando al pobre como el destinatario de la norma penal. Porque si no fuera así, pues no pondrían a alguien que necesitaba educación. Porque los que tienen recursos generalmente tienen educación, trabajo, capacitación para el trabajo. Aquí era una visión muy simple, ¿verdad? O sea, era la visión de la persona que comete ahí un pequeño hurto y como diciendo, pues denle un oficio para que no robe. Pero la delincuencia que tenemos hoy día, la delincuencia de cuello blanco, encuadra aquí. No, ¿verdad? Pues lo que tienen son maestrías
viajes aquí y allá, y son gente, puede haber gente muy culta y muy responsable. Vean cómo entonces se nos quedó atrás este texto de la Constitución. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues interpretarlo, leerlo de conformidad con otros preceptos, leerlo de conformidad con la presunción de inocencia. Cuando dice aquí que le vamos a dar esos elementos para que no vuelva a delinquir, díganme ustedes si eso no encierra una violación a la presunción de inocencia, porque estamos pensando que va a volver a delinquir, porque estamos pensando en esa persona que roba y que roba para vivir, y entonces que anda en eso, ¿verdad? ¿Eso es contrario o no a la presunción de inocencia? ¿Cómo lo ve usted? Al sentenciado, aquí se refiere al sentenciado, pero un sentenciado le van a dar esos elementos para que no vuelva a caer. Eso no nos está haciendo presuponer que tiene como la tendencia a delinquir. Eso es derecho penal de autor. Eso es el viejo sistema de redactación. Quiere decir que la Constitución no ha adecuado, en este punto, no ha adecuado su lenguaje, pero en otros aspectos ya lo adecuó y ya lo modernizó. Sí. Se les amonestaba para que no reincidiera. Esa amonestación implica, yo tengo la preocupación de que usted va a reincidir, ¿verdad? Entonces lo amonesto para que no reincida de forma pública, ¿verdad? Además, es como si yo, que me paso un alto, ¿verdad? Cometo una infracción y me amonesto, y usted no lo vuelve a hacer. No, señor, yo me pasé este alto y aquí está mi multa, ¿verdad? No vea usted más allá, usted vea esto en concreto. Entonces, con ello voy a lo siguiente. Aunque la Constitución literalmente lo diga así, la Constitución en este sentido no plasmó la reforma completa, porque aunque modificó el sentido y cambió de redactación a reinserción, dejó subsistentes estos conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación, el trabajo y la capacitación por el trabajo, bajo una perspectiva de derechos humanos, bajo una perspectiva de presunción de inocencia, como lo ordena la propia Constitución, no son instrumentos de tratamiento, sino que son, ¿qué serán? Si no son una forma de tratamiento, ¿qué carácter tienen? ¿Por qué están, o ya no debieran estar en absoluto, o debemos darle un sentido distinto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué son? Si no son medios de tratamiento, porque ya no es un enfermo, porque ya no es un degenerado, porque ya no es una persona normal, entonces, ¿qué son? Son derechos. Son derechos. Entonces damos una lectura desde los derechos. Entonces, no quiere decir que la prisión ahora sea simplemente un lugar para encerrar a la gente y dejarlo. Quiere decir que debe estar ahí, pero que debe tener el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al deporte, a la protección de la salud, etc. Vean cómo es diferente la lectura de un derecho que de un instrumento de tratamiento. Sí. ¿Pero qué porcentaje de la población penitenciaria tiene un grado de estudio, digamos, a nivel bachillerato? Vamos a pensar que es el 99%, que es el 1% nada más. ¿Eso nos modifica que sea un derecho y que deba ser tratamiento? No. Entonces, tenemos un derecho muy importante para el 99%. Entonces, no le quitamos importancia, pero como derecho. Pero ¿qué pasa si una persona dice, ¿sabes qué? Yo no deseo educarme, yo deseo estar aquí y deseo leer, o deseo tocar el violín? Podríamos pensar que le faltó un elemento para obtener sus beneficios constitucionales. No, porque dejó de ejercer un derecho, nada más. Entonces, en cambio, en la visión anterior, si uno no tenía palomita en todos los rubros, entonces era penalizado.
Esa es la diferencia práctica, concreta de este enfoque. Los derechos se pueden ejercer, no son obligaciones. Y entonces, para concretarlo en unas cuantas palabras, el concepto de secularización se puede reducir en algo tan simple como esto. La persona pasa de ser un objeto de tratamiento para convertirse en un sujeto de... pasó de ser objeto para pasar a ser un sujeto de derechos y obligaciones, si ustedes quieren, pero ya no objeto de tratamiento. Ya no lo vamos a fiscalizar, a revisar, sino lo vamos a tratar como un sujeto de derechos desde un enfoque, desde una perspectiva de una titularidad de derechos en un régimen específico de reclusión, pero es titular de derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque es una persona normal. Porque si no fuera una persona normal, pues no estaría ahí, no enfrentaría una responsabilidad penal, estaría enfrente con las personas que tienen problema de inimputabilidad. Es normal. Entonces, ¿qué enfrente su responsabilidad? Análisis de consecuencias, ¿verdad? Realiza esta conducta, enfrenta tu responsabilidad, ¿verdad? Cumple tu sanción, pero vas a cumplir esa sanción en estas condiciones, con estas reglas, pero no te vamos a dar un tratamiento. Entonces vamos a olvidar la visión de la prisión como un símil del hospital. Y vamos a ver la prisión en un enfoque distinto, como un espacio de legalidad. No sé si con esto quede la idea, no pretendo que quede haberlo transmitido cabalmente, pero que quede la idea de lo que es la secularización, de lo que es el pasar del tratamiento, de la visión clínica de hospital, a una visión de Estado de Derecho, a una visión de legalidad, donde las categorías son distintas, donde en vez de hablar de trastornos de personalidad, hablamos de faltas administrativas. Y si hay una falta administrativa en reclusión, hay que hacerse cargo de ella, pero ya no nos ocupamos de lo que la persona pueda tener en su mente. ¿Cómo se ve esto desde el lado de la fiscalía? A ver, desde el lado judicial. Entonces, una persona privada de la libertad sentenciada podría optar por no hacer nada en prisión, por decir, no quiero trabajar, solo quiero dormir, quiero comer, y ya, no voy a trabajar, no voy a dedicarme, no voy a hacer nada. Y llegado al 50% de mi pena, del cumplimiento de mi pena, voy a ir al juez de ejecución y voy a pedir que me dé una libertad condicional. No afectaría eso la gobernabilidad de la prisión, porque entonces muchos tendrían que hacer lo mismo que él y al final de cuentas también se les tendría que dar un beneficio si es que no se prueba el contrario. Ok, entonces yo haría justamente esa pregunta antes. ¿Con esta conducta interno afectó la gobernabilidad del centro? Sí, si la autoridad penitenciaria dice que lo está afectando. Bueno, pero nada más que lo diga o que lo demuestre. ¿En qué sentido afecta la gobernabilidad? Porque, por ejemplo, si él dice, yo me quedo en mi celda y hay una disposición que es válida, en el sentido que las celdas tienen que desocuparse a las 8 de la mañana, ¿verdad? Para ir a otras áreas del centro, y él se queda en su celda, él está afectando la gobernabilidad. Pero si él a las 8 se va con todos, nada más que dice, yo en vez de ir a la biblioteca, yo quiero estar en el patio debajo del laurel de la India, ¿verdad? A meditar, ¿verdad? Con un petate, ¿verdad? Volteando a ver el laurel de la India, ¿sí? ¿Han ido al MAC? Ahí hay estos petates, ¿verdad? ¿Es el MAC? Maco, es el MAC es en México. MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. El MACO. ¿Han ido al MACO ahí? Al patio de atrás, ahí están los laureles de petates para acostarse. Entonces, un interno que supongamos que lo hizo aquí, que fue al MACO, y que allá encuentra un laurel parecido, por suerte, ¿verdad? Y pues se hace de un petate, ¿verdad?
No es un privilegio tener un petate, ¿verdad? Y dice, pues yo aquí, ¿de qué hora a qué hora puedo estar aquí? Pues de 10 a 2, que es la comida. Pues yo de 10 a 2 aquí completito, ¿verdad? Porque yo con estos pajaritos y viendo este laurel, yo me transporto a la libertad, ¿verdad? Entonces, ese interno, ¿afecta en algo la gobernabilidad del centro? ¿Le estorbaría a usted, señor director? Y señor director, le pregunto, ¿le estorbaría a usted un interno? Supongamos que tenemos un laurel de la India. ¿Hay laureles de la India? No, bueno, pero supongamos que los plantamos para que aquí a unos 150 años ya tengamos un laurel, así como el del Maco, ¿eh? Bueno, y un interno decide eso, que dice de 10 a 1, de 10 a 2 de la tarde, en un petate, volteando a ver el laurel de la India, ¿le afectaría a usted? ¿Le afecta a él? Sí. Miren qué interesante. ¿Le afecta a él? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que le afecta a él? Ok, y entonces el Estado puede hacer algo, en este caso puede intervenir para que decidir el proyecto de vida de esa persona. ¿Vale? Pero aquí, forzosamente la dignidad de la persona se tiene que formar, y el Estado, al momento de que está recluida una persona, tiene ciertos reglamentos que le permite hacer ciertas actividades para que él pueda decidir. El hecho en que usted pone como ejemplo de desea acostarse viendo el laurel, incumple con unas normas que ya están establecidas, que son derechos para que él pueda decidir en un momento determinado si hacerlo o no hacerlo. Entonces, bajo esa premisa, para socializarse una persona debe de existir ese derecho de comunicación y de respetar las ordenanzas que ya se están estipulando, porque si no, no estaríamos agilizando ese derecho de comunicación o socializarse con las demás personas, porque una dignidad de una persona debe socializarse con las demás. ¿Y cómo se va a socializar si me aíslo? Si el Estado no le aporta esos beneficios. Entonces, si existe un reglamento en el que tiene que cumplirlo para fomentar su dignidad y a resocializarse con las demás personas o socializarse con las personas, porque acuérdense que vivimos siempre en una comunidad donde tenemos que convivir con las demás personas. Si eliminamos esa postura, entonces estaremos aislándose a sí mismo para no permitirse incluirse en ese aspecto. A ver, me parece que aquí sería muy interesante dejar como un poco abierta la cuestión. Como les dije, yo no vengo aquí a decir esta es la verdad histórica y darle carpetazo, ¿verdad?, al asunto, ¿verdad? Yo nomás les invitaría a que reflexionemos. Esta concepción que nos acaba de ilustrar el compañero con la postura del señor director, ¿a qué modelo les parece a ustedes con qué modelo se identifican más? ¿Con el modelo de readaptación social y el derecho penal de autor, o con el modelo de reinserción penal y el derecho penal de acto? Entonces, aquí habría esta cuestión para pensarlo. ¿En qué modelo estamos? Y es que esto es precisamente el paso de la secularización, ¿verdad? Porque es pensar que la persona que son sujetos libres en su decisión, que tienen esa capacidad, que tienen el libre albedrío, que pudieron decidir una cosa u otra, y que como decidieron en contra de los valores establecidos de acuerdo con un debido proceso, se les pone una consecuencia, pero que la consecuencia es la privación de la libertad, que la privación de la libertad no es para algo, no es, existe una nota importantísima de la secularización, igual que en el mundo secular aquí se ve en tiempo presente, o sea, es el ahorita. El mundo no secular se refiere al futuro, es a la otra vida. Entonces, no puedes hacer esto porque para la otra vida, para tu vida en libertad, no vas a socializar. No, aquí lo que nos interesa en la ejecución es el presente. Aquí, ¿qué estás haciendo? Aquí estás obstruyendo con eso
porque el patio está muy chiquito y solo hay lugar para 5, entonces ¿sabes qué? Tienes lugar nada más a 2 horas o 1 hora y muévete. No te puedes quedar todo el día porque hay un patio para 5. Pero suponiendo que hay un patio que nadie lo utiliza, ¿verdad? Y que yo quiero estar mis 8 horas ahí, ¿verdad? En el presente. Juzguémoslo en el presente. No, es que esto para allá, porque esto es distinto. Voy, señor director, déjeme nada más. Usted. De esta forma, como se está planteando, al ser esta persona sujeta o sujeto de derechos y no, de alguna manera, no acceder a estos derechos o tener precisamente no la intención o no de acudir o de digamos, tener un taller para que esta persona al salir, así como una actividad deportiva, cuestiones que ya se comentaron, de esa forma podría entonces reinsertarse. Si no, considero que no se cumpliría con el objeto de la reinserción, que más que nada es ese, ¿no? Que tenga una actividad y que deje el ocio para que en adelante esa actividad le pueda servir pues, tanto para él como para su entorno, ¿no? Su familia. Estamos hablando de un modelo de reinserción social y ese modelo está plasmado en el artículo 18 de la Constitución Política. ¿El artículo? 18, ¿no? Sí. Habla de ahí del trabajo, habla del derecho a ser capacitado para el trabajo, habla del deporte, habla de la educación. Si una persona se pasa 8 horas viendo el obrero, como puso usted el ejemplo, y usted dice que vamos a hablar nada más del presente, no del futuro. Pero indiscutiblemente tenemos que ver esa persona qué va a hacer cuando obtenga la libertad. Una persona que se pase las 8 horas diarias viendo el laurel, cuando tenga que salir a la libertad, ahí no va a tener la comida que tiene dentro del reclusorio o del centro de penitenciario, no va a tener derecho, no va a tener la salud que tiene adentro, va a tener que buscarla por sus medios. ¿Y de qué forma lo va a lograr? A ver, ¿ya se pasó usted al futuro o no? Sí, pero es que es inherente, maestro. Ya estamos en la vida más allá, en el más allá, ¿verdad? Sí, y estamos más allá, pero es parte de. El más allá no es parte de la ejecución. La ejecución nada más es aquí y ahora. Déjenme ver una y luego usted, 2, 3. Ya ven, perdón, primero está usted. Primero usted, venga por acá, por favor. Ya ven cómo esto está poniendo interesante. Y es que, bueno, como decía, se trata de sembrar la inquietud. Y como decía Carneluti, de la lucha de los contrarios surge la verdad procesal. Esa es la esencia del sistema adversarial. Y estamos en sede judicial, entonces aquí vamos haciendo un sistema adversarial, ¿verdad? Vamos, que haya pelea, si no hay pelea no hay aprendizaje, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Creo que muchos de nosotros ya tenemos esos conocimientos de la época del sistema pasado y es muy difícil desprendernos de ello. Usted hacía un ejemplo al inicio de la plática y lo vuelvo a retomar. Hicimos el planteamiento de un reclusorio comparándolo con una colonia. En el reclusorio únicamente el sentenciado perdió la libertad, más no los demás derechos. Es decir, en la colonia sigue teniendo los derechos de educación, trabajo, capacitación, deporte, etcétera. Lo mismo tiene un reclusorio. Sí, son medios que aporta el Estado para que el sentenciado pueda adaptarse a ellos. No necesariamente los 5 ejes. Viene en el artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, viene el concepto de reinserción social, que para mí me parece un poco más clara que el del artículo 18 de la Constitución. Si me permite leer en el artículo 4, último párrafo, nos dice que es la reinserción social, es la restitución del pleno ejercicio de la libertad tras el cumplimiento de una pena o medida ejecutada con respeto a derechos humanos. Es decir, el sentenciado que está privado de su libertad nada más está privado por el delito que cometió, ¿sí? No es de que, como dicen los compañeros al mar, si tiene que trabajar,
tiene que hacer los 5 ejes que marca la Constitución, porque puede ser de caso a caso, puede ser de qué interno se trata, y además de que a lo mejor, como usted lo dice, puede ser alguien que tenga una educación de maestría, no sé, licenciatura o más, y no necesite la educación que le provee dicho reclusor. Perfecto, miren, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Ustedes saben que en el proceso penal la persona imputada tiene el derecho a la última palabra, ¿verdad? Porque el juez no se puede quedar en su mente con la imputación que hace el Ministerio Público, ¿verdad? O la Fiscalía. Por eso siempre el último en hablar debe ser la persona imputada. Bueno, aquí yo voy a renunciar a mi derecho a la última palabra. Ustedes van a dar, en torno a este tema de la secularización, ustedes van a dar su última palabra y ya pasamos al tema de la justiciabilidad de los derechos en ejecución. ¿Para qué? Para que se queden así con la incertidumbre, con la duda, qué será, qué no será, y sigan trabajando y discutiendo entre ustedes estos temas. ¿Qué les parece? Lo dejamos así abierto y que quede la duda y la discusión y que cada quien se forme sus conclusiones. Entonces, vengan, aquí va a haber varios derechos de ustedes a sus últimas palabras. Sigue usted allá, 2, 3, señor director, y tenemos otra. Ok, venga usted. Si estamos hablando de reinserción social, estamos hablando que es un sujeto que hay que reinsertar a la sociedad y bueno, que el Estado tiene esa obligación de reinsertar a la sociedad porque lo quitó de la sociedad para privarlo de su libertad, en la medida de restituirle o respetarle los derechos que en libertad pudiera tener. Entonces, si socialmente, si la gente en libertad respeta y ejerce ciertos derechos que le permiten una digna sociedad armoniosa, no podríamos quitarle o, bueno, tal vez no obligar a la persona privada de su libertad a ejercer sus derechos, pero sí sería importante observar que el hecho de que no los ejerza puede afectar en la reinserción social, porque al final, si purga su pena sin haber ejercido ninguno de los derechos, probablemente afuera tampoco lo ejerza, y aquí vamos tal vez a lo que es el futuro, ¿no? Pero si vivimos en sociedad y todos en sociedad hacemos ciertas cosas y ejercemos ciertos derechos, es lo que se busca también de la persona privada de su libertad en esta concepción de la reinserción social, porque al final pues vamos a acabar viviendo sociedad todos, ¿no? Soy juez de amparo y la mayoría de los amparos indirectos que conozco son de sujetos que tienen 80 o más años para compurgar en el internamiento. Yo tengo que pensar en el futuro, porque ellos tal vez no lo tengan. No voy a pensar en un modelo de reinserción social del 18 constitucional, porque para ellos se ve oscuro, tal vez no alcancen a llegar a eso. Pero yo pienso en una vida digna de internamiento. Para mí estos derechos son consustanciales ejercerlos. De lo que se duele en ellos todos los días es de la falta de entrenamiento deportivo, artístico, de las condiciones de trabajo. La mayoría de los traslados que solicitan es al Ceferezo 14 en Durango. La respuesta es que en Oaxaca los empresarios no nos dan trabajo. Nadie nos paga por papiroflexe. En Durango hay algún tipo de plan empresarial que nos permite llevar dinero a casa. Yo creo que ahí sí se tiene que pensar en un futuro, porque para ellos el futuro es el internamiento tal vez. Entonces mi preocupación no es tanto en quiénes serán el día de mañana y cómo saldrán. La pregunta es, ¿estarán reinsertos en una sociedad que demanda ciertas cosas de ellos? No, el problema es que ellos tal vez permanezcan ahí y cómo darles una vida digna en ese internamiento a través del juicio de amparo. Esa sería un interrogante que dejaría en el aire. Gracias. Dentro de los medios para lograr la reinserción, como dice el 18, se lo señala, pasamos de que eran los requisitos para el tratamiento, la educación, la salud, y ahora, aun cuando el 18 dice son los medios para lograr la reinserción, sin embargo, estoy de acuerdo con lo que se dice, son los derechos, pero si tomamos también como derechos
entre las muchos interrogantes que tengo. A ver, el derecho a la educación en un centro penitenciario. ¿Sí? Una persona que está sujeto a internamiento, profesionista, dice, oye, yo quiero continuar mi educación, ya tengo la licenciatura, pues quiero el posgrado. ¿Quieres que no? Quiero el posgrado. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la obligación del Estado? Es un derecho. Y la ley parece que tampoco tiene ninguna limitación. Y aun cuando la tuviese, ¿sí? Pues el 18, el 18 y el tercero constitucional no la prevén como tal. ¿Sí? Luego entonces hay limitantes a esos derechos, son absolutos. Incluso el propio derecho a la salud. ¿Sí? ¿Cuántos de esos internos no requieren también de una atención especializada? ¿Sí? Que yo creo que algunos, o muchos casos, ni los propios hospitales públicos aquí del Estado pueden darla, ¿no? ¿Le parece que entremos a este tema cuando veamos ya la parte de la justiciabilidad de los derechos? Para ver el alcance de esos derechos. Perfecto, gracias. Gracias. Los jueces constantemente nos están diciendo o nos indican que a tal persona se le brinde atención médica, que a tal persona para poder dar un beneficio se le inscriba en la primaria, en la secundaria, en lo que tengamos ahí en el centro penitenciario. Entonces ahí entra, ¿es un derecho de él asistir a la escuela o es una obligación para obtener un beneficio? Mucho de que las personas de libertad tengan algo que hacer, a otros nos abona en la gobernabilidad del centro. Mientras estén ocupados haciendo cosas positivas, a nosotros nos quita una posibilidad de un hecho violento dentro de la penitenciaría o de cualquier otro centro de reclusión. Entonces, yo creo que esto va a un lado también, no nada más es que ellos puedan ejercer un nuevo derecho, sino también es parte de su formación como personas también, para poder también reinsertarse en la sociedad después y para estar con gobernabilidad dentro del centro. No es lo mismo, con todo respeto, ver la realidad de lo que es un centro penitenciario como juez, como defensor público, como personal de la Fiscalía, a verlo como un director, como un custodio que estamos al frente de ellos. De acuerdo a lo que usted nos explicó, en el hecho de que el 18 constitucional lo establece, lo que es la capacitación, el trabajo, la educación, el deporte, como medios para lograr la reinserción. Sabemos que si hacemos una interpretación literal, desde luego como Ministerio Público, si esa persona se pasó bajo el laurel, tal vez yo como MP pueda decir que no cumplió, no logró, tal vez el Estado o él no contribuyó tampoco para lograr, precisamente como lo dice, esos medios. Porque derechos como personas, yo creo que estando adentro o afuera, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al deporte. Sin embargo, para ellos considero que como lo dice el 18 como medios, es como una obligación para que el Estado pueda, estando adentro, lograr precisamente esa reinserción a la sociedad. Puede ser que sea una persona que tenga educación, pero tal vez, de acuerdo al programa que le hacen, pueda buscar algo que le ayude a incentivar alguna otra parte, precisamente ya sea del trabajo, de la educación, del deporte. Eso considero yo. Recopilando todas las opiniones, podríamos ver a ese plan de actividades que incluye esos ejes, la educación, la salud, el deporte, la capacitación para el trabajo, dijimos como derechos, ya no como obligaciones, pero sí como mencionaba la jueza Franco, como herramientas para que la persona privada de libertad
pueda tener un proyecto de vida, incluso dentro de reclusión. Y también como un instrumento de gobernabilidad, lo mencionaba el director del Cerezo. Para ellos a lo mejor no les incomoda, no les causa ningún problema que una persona, dos personas estén mirando el laurel, pero sí les generaría tal vez un problema que toda la población quisiera estar haciendo lo mismo a la misma hora. Entonces, podríamos ver esas dos vertientes como un instrumento de gobernabilidad. Sabes que sí son tus derechos, pero yo te exhorto, yo te invito a que participes en esto. ¿No quieres estudiar? Bueno, lee, trabaja, que es lo que muchas personas privadas de libertad hacen dentro del centro de internamiento. Dicen, no tengo interés de estudiar, de continuar con mis estudios por cuestiones a veces particulares, porque ya no tienen buena visión, por alguna cuestión económica que muchas veces implica el inscribirse a un nivel educativo. Entonces, no quieres estudiar, pero tampoco podría decir, bueno, todo el día que todos estén sin hacer nada, como decía alguien por allá, ociosamente. Entonces, ver las dos vertientes como un mecanismo de gobernabilidad en el ejercicio de esos derechos y como un proyecto de vida de la persona privada de libertad, el que aproveche esos mecanismos, esos derechos, que haga uso de esos derechos dentro de la prisión. Y ahí entraría en juego la disponibilidad con que cuente el centro de internamiento, que también mencionaba el magistrado Manuel, me parece. Si el sentenciado dice, bueno, yo ya tengo una carrera profesional, yo quiero estudiar una maestría, pues también tendría que verse la posibilidad de que ejerza ese derecho. Si estamos hablando de derechos, ese sería un derecho que el Estado tendría que proporcionarle para que pueda ejercer ese derecho o ese proyecto de vida. Última. Disculpe, oyeron todas las opiniones divergentes y que los derechos y las obligaciones, secularización implica que la persona privada de su libertad deja de ser objeto y pasa a ser sujeto de sus obligaciones. Yo creo que el 18 es un verdadero desastre, ¿no?, en la Constitución, porque nos genera todo ese tipo de problemas. Yo digo, oye, tú vas a tener derecho a trabajar, trabajo, vas a tener derecho a la libertad, perdón, al deporte, a la salud, ya cumplí, ya estaré reinsertado, ya podrá decirse este señor, ya adquirió todo lo necesario para que pueda ser, si así se dice, reinsertado a la sociedad. Que aquí está usted utilizando el concepto de reinsertado como readaptado. Es que dijimos que reinsertado es una categoría jurídica. De acuerdo, sí, pero entonces, si no son medios, los 18 sí que son medios, ¿no? Si no son medios, son derechos. Como consecuencia de ello, tengo derecho a hacerlo. Si quiero, lo hago. Depende cómo leamos la Constitución, depende de todo esto. Pero la calidad más importante de un juez de ejecución exactamente es su análisis constitucional. Vamos a interpretar el 18. En función, dice usted, como el principio de presunción de inocencia. Entonces encontraremos un sentido diverso al que literalmente pudiera tener. Ese sentido no lo hemos encontrado todavía, porque hay tanta divergencia en la opinión. Cuestión de buscarlo y ahí está. Es otro sello de agua. Maestro, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado opiniones divergentes, muy importantes, muy de la realidad oaxaqueña, que creo que con su participación, maestro, nos logra motivar en este tema importante. Es solamente una consideración muy breve. De acuerdo a las circunstancias actuales del Estado mexicano, ¿cuál sería la política criminal que nos interesa cumplir? ¿Para prevenir el delito? ¿Para procesarlo? ¿Para sentenciarlo? ¿Para ejecutarlo? Y para que una persona que ha sido privada de su libertad
regrese a la sociedad. Como regla de la mayoría en derechos humanos, las mayorías, sin desatender las minorías, pero tampoco a las personas en lo individual. Tendría que hacerse una ponderación y creo que todavía no hemos logrado construir esa ingeniería como estado de política criminal que México requiere hoy, a las circunstancias de la realidad de hoy. Y creo que esa es una tarea pendiente. Creo que me recordó mucho cuando empezamos con el sistema de justicia penal y esta sensación de una ley muy elevada para una mentalidad que todavía no había caminado al mismo tiempo que lo que la ley nos planteaba. Creo que darle la lectura a la ley desde una simple y sencilla situación de que estamos hablando de un sujeto de derechos, creo que eso es fundamental, ¿no? El poder entender y ver a la persona privada de su libertad como una persona sujeta de derechos nos va a poner en unos anteojos o en una visión que nos permita ver que justamente está ahí por una circunstancia específica y que lo único que está privado de su libertad. Y creo que esa es una cosa, por un lado, que tenemos que replantearnos una y otra vez porque traemos una cultura muy grande de visualizar a un estigma bastante complicado, creo, todos, de visualizar a la persona privada de su libertad como la persona que tenemos que readaptar, la persona que tenemos que curar, y es desgraciadamente, aunque hemos superado estas teorías, creo que de alguna forma en muchas de las cosas de nuestro quehacer está ese sello todavía, está esa forma. Por un lado, y por el otro lado creo que necesitamos, como decía bien el maestro Pedro, crear esta estructura donde estamos todos, o sea, tenemos que sentarnos todos y tenemos que empezar primero a ponernos de acuerdo en qué es lo que leemos de la ley, una institución y otra, la Fiscalía, la Defensoría, los mismos jueces, Secretaría de Seguridad Pública, los penales, porque creo que hay lecturas distintas de la ley y de lo que la ley implica, ¿no? Entonces creo que sería un muy buen ejercicio el podernos sentar y tomar acuerdos para tener una sola visión, porque ahorita me decía una persona, ¿qué pensarían los PPL si nos ven teniendo esas discusiones, ¿no? Creo que es bien interesante reconocer que estamos como cuando iniciamos en el sistema de justicia penal, que tenemos que darnos cuenta que hay mucho que tenemos que hacer, mucho que tenemos que crear y que no le corresponde a una sola institución, nos corresponde al sistema de ejecución. Y el sistema de ejecución somos todos. Entonces, también aplaudo lo que decían algunos compañeros, es que es muy diferente cómo lo veo desde el centro y es muy diferente cómo lo ve el fiscal. Sí, pero aquí la cosa es que como somos un sistema, tenemos que sentarnos y encontrar una manera en que todos lo veamos de la misma forma y que sea una meta para todos alcanzar, que al final de cuentas beneficie al PPL, a su familia y a nuestra sociedad. Bueno, y son dos elementos que van de la mano, porque solamente los derechos que tienen un carácter objetivo, verificable, refutable, material, pueden ser objeto de jurisdicción, objeto de contradictorio. ¿Qué hay detrás del diseño de la Ley Nacional de Ejecución Penal? Es un modelo que, si comparamos, por ejemplo, esta ley con las leyes anteriores, tanto las leyes que pueden considerarse intermedias como la Ley de Ejecución de Oaxaca, no recuerdo el nombre, Ley de Ejecución y Sanción de Oaxaca, la última, como las leyes de normas mínimas que estuvieron en vigor anteriormente, tenían una parte muy escueta de procedimiento, o sea, no tenían un mecanismo integral de recursos administrativos y de procedimientos jurisdiccionales para hacer valer los derechos, sino que era algo muy sencillo. Lo que más se regulaban eran los procedimientos de sanciones administrativas, pero no se regulaba toda la parte toda la parte, sustantiva, los derechos, la forma de hacer valer los derechos en ejecución. No había una indicación clara para decir, si a mí se me viola este derecho, ¿cuál es el procedimiento? No lo estaba claramente establecido. Se centraba mucho en el tema de los beneficios, pero no en las condiciones de internamiento. De hecho, hasta la fecha,
El tema de condiciones de internamiento prácticamente todavía no se ha, aunque ya está previsto en la ley, pero por lo que yo he visto, no se ventilan muchos asuntos de condiciones de internamiento. Algunos se ventilan por vía de amparo, pero ahora el criterio dominante de la Suprema Corte es que en virtud del principio de definitividad, todos estos asuntos, a no ser que impliquen violaciones al artículo 22 constitucional, deben tramitarse, sustanciarse inicialmente en la instancia ordinaria, es decir, a través de la jurisdicción de los jueces de ejecución penal, y ya no a través de los jueces de amparo. ¿Correcto, señora juez? Salvo traslados, incomunicación o salud. Esa es la contradicción que estaba pendiente. Exacto. Pero son temas, vamos, urgentes y graves. Pero las condiciones materiales ordinarias deben ventilarlas los jueces de ejecución. Y esto es bueno en cierto sentido. En momentos es difícil porque no hay la infraestructura, sobre todo a nivel federal. Pero es bueno porque los jueces de ejecución tienen ahora una facultad muy importante, es decir, ahora que se les da la ley, de darle efectos generales a sus resoluciones. Esta facultad, por ejemplo, no la tienen los jueces de amparo. Eso es curioso. Los jueces de ejecución tienen más poderes que los jueces de amparo en cuanto al alcance que le pueden dar a sus determinaciones, y pueden ordenar que lo máximo, inclusive pueden llegar a ordenar que se construya un nuevo centro penitenciario, si es necesario, que se habilite una planta potabilizadora de agua en un centro, que se proporcionen servicios de cualquier tipo. Y eso en el fondo viene siendo un apoyo a la autoridad administrativa, a la dirección de los centros. Porque si hay una condena, una sentencia, entonces ya no va a depender de si hay 20 pesos diarios o no. La sentencia se tiene que cumplir y les van a tener que proporcionar por resolución judicial esos satisfactores a los internos. Esa es una posibilidad, de manera que todo viendo esto, como decía Nancy, como un sistema, en realidad es un apoyo a la autoridad administrativa, porque le va a permitir tener los medios para satisfacer ese derecho. Y es que el ámbito de la ejecución penal, el ámbito del cumplimiento de la pena, y aquí me refiero un poquito a su intervención, Pedro, es un tema de justicia, no de política criminal. Es decir, si bien todo el sistema penal es un todo, digamos, que implica desde la legislación penal, el proceso penal, la ejecución penal, y dentro de estos hay elementos desde policía, custodios, ministerio público, en fin, todas estas piezas. Cuando nosotros hablamos de un derecho penal mínimo, que es un principio, digamos, democrático general, ese derecho penal mínimo tiene implicaciones distintas para cada sujeto. Para el legislador le implica no tipificar conductas penales que podrían ser administrativas. Para el juzgador le implica aplicar la norma y la ley en la medida estrictamente necesaria. Para el ejecutor penal y para el juez de ejecución penal implica no imponer restricciones mayores a las necesarias durante la reclusión. Pero en la ejecución penal, las resoluciones que vienen del resto del sistema, pues no se pueden cuestionar. Por eso, estrictamente hablando, no podemos hablar de que existe sobrepoblación penitenciaria, porque los internos son los que el Poder Judicial ha determinado en otras instancias. No hay ni muchos ni pocos, hay los que hay. Lo que puede haber es suficiencia o insuficiencia de espacio. Entonces, es un tema, lo que voy, es un tema de justicia de ejecución. Es decir, de darle a cada interno lo que le corresponde. Y en el caso de privilegios, quitarle lo que no le corresponde. Es justicia de ejecución. No está sometido a recursos, porque para hacer justicia no depende de los recursos que hay que hacer justicia. Un juez no va a librar una orden de aprehensión porque haya poco dinero o haya mucho. Si hay que librar una orden de aprehensión, hay que librarla, a punto. ¿Me explico? Entonces acá si hay que darle de comer al interno, hay que darle de comer. Si hay que mantener una estancia digna, hay que mantenerla. Es justicia de ejecución. Y no importa la política que tome el Estado. Si tomó una política de una persecución penal muy amplia,
que asuma las consecuencias del sistema de ejecución penal, pero al interno no le podemos hacer pagar en carne propia lo que fue una política del Estado general. No podemos decirle, como una política penal muy extensa, muy punitiva, eso da como resultado que hubo muchos internos y por eso estás apretado y te aguantas, porque pues, fue política penal. No, yo no estoy condenado a vivir en condiciones de apretujamiento, estoy condenado a cumplir una pena en condiciones dignas y el juez de ejecución tiene que garantizarme eso. O sea, es tema de justicia, no es tema de administración, ¿verdad? Bueno, si también teclean ustedes INACIPE ABC de los derechos en ejecución penal, entonces les va a arrojar ahí un texto, un cuaderno, el cuaderno azul que sacó el INACIPE, equivalente a aquel cuaderno de los derechos, el ABC del nuevo sistema de justicia, pues ahora sacó el ABC del nuevo sistema de justicia de ejecución penal, que viene muy interesante porque es ilustrado y ahí lo pueden ustedes descargar, imprimir inclusive. Y se ve muy padre a colores, ¿no? Porque tiene las ilustraciones coloreadas, a diferencia del otro de justicia que es en blanco y negro. Bueno, entonces, dicho esto, pasamos a ver cuáles son los sujetos. Acordemos, estamos en un sistema, ¿me ven ahí? Sí. Ok. Estamos en un sistema de justicia de ejecución penal. Entonces, si en el sistema declarativo, en el sistema del proceso penal, tenemos unas partes procesales, aquí tenemos, decíamos, otras partes procesales. Y me interesa de esas partes procesales, ya mencioné al principio, que hay unas partes nuevas. ¿Se acuerdan? El defensor, que es nuevo como parte propia, los visitantes, los observadores, en fin. Pero me interesa ahorita centrarme en la figura, en el papel, en la función que tienen el defensor y el Ministerio Público. ¿Qué le toca a cada quien? Y sobre todo, ya que hay compañeros de la Fiscalía aquí, que veamos la función del Ministerio Público, que ya habíamos tenido oportunidad de comentarla en un curso al que me invitaron ustedes, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar para que ustedes mismos me cuenten de esa función. Será interesante, ¿qué le parece? Podemos empezar con el lado de la defensa. El papel de la defensa es muy claro. Lo que buscamos es una ejecución plena, apegada a derecho. Eso quiere decir que tenemos que evitar dos deformaciones de esa plenitud. ¿Cuáles son esas dos deformaciones? Por un lado, los abusos en la forma del trato, abusos en las condiciones, abusos en traslados, es decir, todo tipo de abuso en contra del interno, pero también tenemos la situación de privilegios en favor de los internos. ¿Y en contra de quién serían esos privilegios? ¿A quién perjudican los privilegios? A las víctimas y a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Porque la sociedad, el Estado, ha llevado un procedimiento para que se haga justicia, se cumpla una pena, y resulta que la persona, en vez de estar cumpliendo su pena en condiciones de normalidad democrática, ¿verdad?, pues está cumpliendo con toda comodidad, con 2 celdas para él, con servicio de restaurante, etcétera, etcétera. Entonces hay un privilegio, ¿verdad? Ese es un privilegio material. Hay otros privilegios jurídicos, ¿verdad?, que consisten en darles libertades anticipadas, por ejemplo, pretextando problemas de salud, y se van a su casa. En pocas palabras, los privilegios se dan cuando los internos o se van antes a su casa indebidamente, o se traen su casa a la prisión también indebidamente. Entonces, eso no lo puede tolerar el Estado de Derecho, porque eso va en contra de las víctimas, de la sociedad. Es una burla para la víctima que denunció o que enfrentó, que al final todo resulta en que el señor sí va a ser apresado, pero en condiciones de privilegio. Una reparación del daño imperfecta es mejor que ninguna reparación del daño. Entonces, tener ya una cuantificación, y como esto se da en un proceso adversarial, pues la parte actora demanda, ¿verdad?, y pedirá 50,000 pesos
haciendo un cálculo a partir de salarios mínimos o lo que se quiera para cuantificar un daño que se le causó, e inclusive nada impide que se repare el daño con tiempo de libertad. O sea, veámoslo, ¿por qué si el Estado puede exigirle a una persona que enfrente su responsabilidad penal y encerrarla? ¿Por qué si el Estado que está haciendo efectiva esa responsabilidad incumple y viola sus deberes constitucionales y violenta los derechos humanos de esa persona, por qué no ha de repararle también con libertad esa afectación? Esto está vamos, por definirse, está por hacerse, pero empecemos por pagar el camión. Ya que abramos esa rendija y ya que la autoridad se vea obligada a asumir costos, entonces va a cambiar. Doctor, creo que también los visitantes o los ONG que acudan a los centros penitenciarios también podrían en un momento demandar al centro penitenciario por alguna violación a derechos humanos o porque haya lugares de prestigio para ciertos internos, en el entendido de que si llega la esposa de un interno y dice, pues es que ¿por qué él tiene una celda de distinción y yo no? Entonces yo voy y denuncio al director o al centro penitenciario ante el juez para que solucione esa situación. ¿Es correcto, doctor? Totalmente, ¿no? Son los otros sujetos, tienen facultad para accionar, tienen facultad para demandar todos los aspectos, incluyendo la reparación del daño. Vamos si quieren, mañana profundizamos un poco más en el tema de la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución penal y estos otros sujetos procesales. Sí. Bueno, mi pregunta nada más sobre todo el tema que abordó, que a lo mejor podría alcanzar una libertad, pero ¿dónde queda el principio de legalidad y de que la sentencia se cumpla de manera cabal? Porque ya hay una sentencia que desde luego se entiende, está firme, ya ha causado ejecutoriedad, por eso es que se está cumpliendo, y desde luego se tiene que cumplir los 20, 30 años que indica. También, ¿dónde queda el derecho de la víctima? Mire, no quiero comprometer mi criterio aquí, como dirían los jueces, ¿verdad? Pero, es decir, hay una legalidad, o sea, me condenaron a 10 años, pero fíjate que los primeros 5 años, al margen del tema de los beneficios o los objetivos de la pena, los primeros 5 años me cumpliste, me aplicaste la condena, pero al doble, porque es como que se la haya pagado yo, ahora sí, como dicen algunos internos, de día y de noche, ¿verdad? Tú me la pusiste, pero me la pusiste en condiciones mucho más duras. Pero ahí se tendría que iniciar una carpeta de investigación por separado, considero yo, por precisamente el abuso de autoridad o tortura, no sé, de acuerdo a los servidores públicos que intervinieron. Pero considero como Ministerio Público y de acuerdo a la víctima, no podría decirle porque te castigaron, porque te torturaron día y noche, te reduzco a lo mejor, o de acuerdo a ello, no se puede cumplir o te impide cumplir la sentencia. Bien, yo estoy de acuerdo que es un tema más de perspectiva, de visión, el cambiar trato injusto por días de libertad, pero pongámoslo en reparación. El hecho es el principio, lo exigible, lo concreto es, hay que reparar los daños que se causan fuera en libertad o en ejecución. O sea, no porque estemos en prisión el Estado no causa daños y está exento de repararlos. Si aquí afuera en la ciudad de Oaxaca me causa daños el camión de la basura, pues el municipio de Oaxaca tiene que pagarme. No puede decir que es el camión de la basura, ¿qué te pasa? Estamos prestando un servicio público y te chocamos, ni modo. No, tú me pagas mi cochecito, ¿verdad? Pues adentro me hiciste un daño en persona, ¿verdad? Es un daño menos visible que el daño a la abolladora, a un coche, pero me dañaste porque me cumpliste una pena en exceso, me tuviste restringido,
en unas condiciones tales que son inhumanas, y eso tiene un costo, eso hay que pagarlo, eso no puede irse libremente, impunemente, por el hecho de que yo era una persona que estaba cumpliendo una pena. Eso nunca se dijo en la sentencia. Tú repárame. Gracias, maestro. Bueno, el sistema acusatorio es un sistema que está en construcción. Solamente tenemos algunas normas procesales y de ejecución, pero tenemos un código penal o tenemos códigos penales del anterior sistema, maestro. ¿Qué pasaría si un sentenciado dijera, procesalmente me juzgaste conforme al sistema acusatorio, pero me impusiste una pena de un código penal del sistema inquisitivo? Tenemos noticias de que se está creando una propuesta de un código penal único, acorde a las penas que requiere el nuevo sistema. Eso es una opinión, maestro, que todavía está por construirse más del sistema acusatorio. Ahora, la apreciación de la licenciada, que es agente del Ministerio Público, con todo aprecio se lo digo, creo que es una postura correcta de la representación social, porque no podemos reponer tiempos en libertad, o sería el derecho del sentenciado con la oposición de la Fiscalía, porque sería quien tendría que tutelar, o en derecho de contradicción oponerse, para que efectivamente se le diera ese beneficio que busca, porque lo haría en representación de la sociedad y en ejercicio de sus facultades o obligaciones. Gracias. Sí, yo nada más para respecto al tema, ya hay un antecedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde por tortura se dejó en libertad a una persona antes de cumplir con su sanción, y que dijo todavía la Corte Interamericana, no es suficiente que lo dejes en libertad, sino aparte de que lo dejes en libertad tienes que pagarle los daños emocionales, que no solamente a él, a su familia también. Entonces ese ya es un antecedente, es una sentencia de la Corte Interamericana, que ahorita no traigo el dato completo, pero ahorita lo busco y se lo doy, pero no es tan, digamos, extraño, nuevo, sino que en la Corte Interamericana ya tendrá por lo menos unos 10 años que se dictó esta sentencia, donde se dio esta reflexión. Ahí está, dijimos que veníamos a reflexionar, ya estamos a punto de irnos a cenar, dos verbos parecidos, ¿verdad? Reflexionar y cenar, ¿verdad? Entonces nada más yo quisiera que se vayan ustedes con una última reflexión, si me permiten, que a propósito de este caso, ¿no? Esto ciertamente yo lo planteé pues como un horizonte democrático, digamos, ¿no? Si nosotros, bilateralidad, fíjense ustedes, si en materia mercantil, civil, hay un principio básico que todo el mundo acepta, ¿verdad? Nadie puede exigir a la otra parte que cumpla con sus obligaciones si él no ha cumplido con la suya, ¿no? El principio de bilateralidad, implícito en toda obligación. Si eso opera cuando se trata de bienes materiales, ¿verdad? ¿Por qué no de operar cuando se trata de una relación entre el gobernante y el gobernado, ¿verdad? Tú me pides que yo cumpla mis obligaciones, por eso estoy aquí preso. Tú cumple con las tuyas y asume tus consecuencias. Si no cumples con las tuyas, yo estoy asumiendo la mía. No la asumes tú, pues no me exijas que yo la asuma. Y voy a este caso, que te agradezco mucho. Fíjese, y aquí voy a hacer una énfasis en el tema del lenguaje también, a propósito de lo que mencionábamos de la sobrepoblación. Cuando se habla de sobrepoblación, fíjense cómo muchas veces es una especie de eufemismo para decir hacinamiento, o decir concretamente maltrato. Estrictamente, la sobrepoblación, lo que se conoce como sobrepoblación, viene a ser una forma de maltrato por hacinamiento, pero puede llegar a ser una forma de tortura por hacinamiento. Los que duermen colgados de las rejas de su celda en el reclusorio oriente de la Ciudad de México están sufriendo tortura por hacinamiento. Y entonces aquí conectaría con este caso. Tú estás torturando, y no lo torturaste como en el caso de la Comisión Interamericana durante unos días para enjuiciarlo, lo torturaste durante meses o años. Asume tus consecuencias. Eso es parte de una función, de una perspectiva
de un Estado democrático, donde el ciudadano tiene derechos y obligaciones y el gobernante tiene facultades y responsabilidades, donde nos regimos por la ley. Bueno, pues quiero terminar con esto y volviendo a la pirámide del principio, decir que todo se reduce a buscar, nuestro objetivo es buscar una prisión con ley y que todo lo demás, todo lo bueno que se pueda seguir de eso, pues ahora sí que vendrá por añadidura. Busquemos una prisión con ley hoy, ahorita, y tendremos muchos beneficios para los internos, para las víctimas, para la sociedad, para todo el mundo.